Así que espero que prepares tu mente, tu alma y que tu espíritu esté receptivo a esa palabra. Yo voy a invitar a Luis Peláez, si nos puede acompañar acá y compartir esta palabra. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Que Dios le bendiga. Qué gusto el poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Voltea con el que está a la par y dile: Dios es bueno. Velo a los ojos. Decidido en esta mañana que tú estés hoy aquí. Y en la misericordia y favor de Dios podemos estar hoy en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios, mi hermano? Yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y Dios nos habla en tiempo. Y hoy tengo ese privilegio de predicar sobre la palabra como autoridad y quiero pedirle que por un momento cierre sus ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, agradecemos tu favor y tu misericordia de permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque por tu favor, por tu gracia y por tu misericordia estamos hoy aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, por este momento, Señor, para que esta palabra, Señor, dé fruto abundante en cada uno de nuestros corazones, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, de acuerdo a la tierra de nuestro corazón, Señor. Yo bendigo a cada uno, he hecho fuera todo cansancio, todo sueño, toda distracción en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, Padre Santo, que esta palabra no regrese vacía, sino que se haga rema en nuestros corazones, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como bien decía el pastor, vamos a continuar con la serie de este mes. Y yo tengo el privilegio de hablar sobre la palabra como autoridad. Estamos viviendo un tiempo diferente, un tiempo que de los últimos años para acá ha cambiado considerablemente. Hoy vivimos en un mundo donde todos opinan, todos tienen la razón y nadie quiere que le diga qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ahora todos son dueños de su razón y Dios guarde, le va a decir uno a alguien que esté en contra de su pensamiento. Si alguien dice yo soy un perro, Dios guarde si le dices no, no eres un perro, eres un humano. Se enojan. ¿Cómo estás faltando a mi forma de ser? Yo me identifico como un perro. Algunos se identifican como otro sexo, algunos se identifican. Hay cosas bien raras ahora. Y vivimos en una sociedad donde la verdad se ha distorsionado, donde la verdad ya no es 1 más 1 es 2, sino 1 más 1 es depende. ¿Cuánto quieres que sea? Eso es 1 más 1. Y eso no puede ser, mi hermano. Hay una sola verdad. ¿Cuántos creen que existe una verdad? ¿Quién es la verdad, mi hermano? Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. No existen verdades relativas o verdades a medias. Ahora nosotros vivimos en una sociedad donde sí hay muchas verdades a media y todo es relativo. Todo es depende. ¿Cómo lo mire? ¿Cómo me siento? Que no me vaya a ofender. Y es un poco de la generación woke que hoy está gobernando en el mundo, que eso está fuera de la palabra de Dios. Eso no está de acorde a lo que la palabra de Dios dice que tiene que ser. Y yo creo que es importante decirlo. Ahora decirlo es: estás en contra, estás generando ¿cómo es que dicen? Estás diciendo odio, estás hablando odio. Se me olvidó ahorita la palabra, pero estás generando odio contra un tipo de gente. No es eso. Es que existe una verdad
que es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, mi hermano. Yo creo que esa es parte del fundamento que debemos de entender. Hoy muchos dicen mi verdad, yo siento, yo creo, y Dios guarde si alguien les cambia de eso. Pero el reino de Dios no se edifica sobre opiniones, sino el reino de Dios se edifica sobre la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es lumbrera a mi camino, dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Si tú quieres tener claridad y tú quieres tener una guianza, busca la palabra de Dios. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. La pregunta hoy no es qué pienso. La pregunta hoy no es qué creo. La pregunta de hoy es ¿qué dice Dios al respecto? Y esa es la verdad. Y esa es la vida. Y para eso quiero que me acompañes a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Un versículo muy conocido en la palabra de Dios. Y es importante, si tienes ahí tu Biblia o tu teléfono, que subrayes esto en tu teléfono, en tu Biblia, y que cuando lo abras lo puedas ver. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Uy, qué duro esto, ¿ah? Así que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada, mi hermano. La palabra de Dios no es improvisada. No es que alguien dijo voy a escribir un libro. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Yo estaba viendo algunas personas, algunos eruditos que hablan sobre la palabra de Dios, y decía precisamente esto: tiene cientos de miles de concordancias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ustedes saben que la palabra de Dios se escribió en diferentes continentes. No es que nos sentamos todos aquí en un cuarto y yo voy a escribir Juan, yo voy a escribir Hechos, yo voy a escribir la epístola a Timoteo. No, se escribieron en diferentes lugares, cada quien en diferente lugar, en diferentes continentes. ¿Y cómo tiene concordancia uno con el otro? ¿Por qué? Porque es inspirada, mi hermano. Inspirada por Dios. Repite conmigo: la palabra de Dios está inspirada por Dios. Mi hermano, lo que nosotros leemos en nuestra Biblia no es una lírica antigua, historia antigua o un libro religioso como leí por ahí, bonito. Es la misma palabra de Dios que es la que está llegando a nuestros corazones, que es la misma palabra de Dios. Y no sé si han visto, recientemente han estado saliendo algunas publicaciones en los cuales mucha gente trata de hacer de menos o de decir que es mentira algo de la palabra de Dios, y se han topado con que lo que sucede es que terminan confirmando la palabra de Dios. Ya hace algunos años apareció una imagen de un arca en una montaña, y cuando se ponen a analizar el arca en la montaña, resulta que tiene las dimensiones del arca de Noé, justamente, y tiene la misma forma, y obviamente ya no es de madera, ya no es de la misma forma en que se hizo en su momento, sino que ya se ha descompuesto, pero tiene la misma forma, y resulta que es de las dimensiones que la palabra de Dios dice. Ustedes me han escuchado aquí varias veces decir que la palabra de Dios dice que a Jonás se lo tragó una ballena, ¿verdad? Y yo sé que a muchos les cuesta creer eso, pero yo lo decía y se los he dicho varias veces: si la Biblia dice que a Jonás se lo tragó una ballena,
Así es, y si la Biblia dice que Jonás fue el que se tragó la ballena, así sería. Pero es importante en qué está fundamentada nuestra fe. ¿En qué crees? ¿Qué es lo que usas de base para creer? Como les decía, en estos tiempos hay muchas ideologías. Tenemos ideologías de género, ideologías políticas, ideologías religiosas, ideologías hasta de gustos. Y muchas ideologías están basadas en personas que fueron brillantes en su época y dejaron un legado, unos escritos y lo andan siguiendo. Yo creo que es más fácil creer en la palabra de Dios, que está inspirada por Dios, que creer en inspiración de un humano. Y algunos dirán, ¿cómo dices eso? Debería ser al revés, porque el humano yo lo miro. Sí, pero hay muchas pruebas en las cuales la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios en diferentes puntos se complementa uno con lo otro. Y eso es tremendo. Si Dios habló, la palabra de Dios tiene autoridad. Solo no nos podemos poner a negociar con la palabra de Dios. No nos podemos poner a decirle, Señor, me gusta el 90% de la Biblia, pero esta parte no me gusta. Y eso sucede, mi hermano. Hay cosas que a uno le es difícil aceptar, pero la palabra de Dios es completa y es viva. Y nuestra cultura no debemos de adaptarla. No adaptamos a la cultura, sino la cultura se somete a la palabra. Y les voy a poner un ejemplo. Ahora, como les decía, la verdad cambia cada año. Lo que era malo hoy es normal, o lo que era malo hace unos años es normal hoy. Lo que ayer era verdad, hoy es ofensivo. La palabra de Dios no se actualiza. No hay que bajar la última versión de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue, es y será. ¿Verdad? Aquí no hay cambio, mi hermano. La palabra de Dios no se cancela. La palabra de Dios no se negocia. La cultura puede cambiar, pero la palabra permanece. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios va a ser eterna, mi hermano. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús habló, eso se mantiene, mi hermano. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios. Es inspirado por Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, mi hermano. Mi hermano, yo no sé si a usted le alegra eso, pero a mí me alegra saber de que en lo que yo creo es eterno, mi hermano. Porque qué duro sería que se acabe todo y resulta de que no era cierto. No, hombre, la palabra de Dios es eterna. La palabra es la regla suprema de fe y conducta. Perdón, se me movió aquí está. Sí, es útil, como decía en 2 Timoteo 3:16, para enseñar, redarguir y corregir. La palabra de Dios, como les decía, es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios nos enseña, entonces nos muestra el camino correcto. La palabra de Dios redarguye, nos confronta a lo que está mal. No es algo que digamos hoy puede ser o no puede ser, es relativo, ¿no? Nos confronta y nos dice qué es, a la luz de la palabra, qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca, perdón que lo voy a decir de esa manera, pero yo lo creo así, qué dice la palabra de Dios acerca de los pecados inmorales sexuales? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los mentirosos? ¿Qué dice la palabra de Dios de los adúlteros? ¿Qué dice la palabra de Dios?
No, es que lo que pasa es que depende cómo lo veamos. No, ¿qué dice? Y ahí contrastemos todo lo que hacemos a la palabra de Dios. Contrastémoslo ahí. La palabra de Dios corrige. ¿Por qué nos corrige? Porque nos vuelve al camino correcto. Nos lleva de nuevo hacia donde Dios quiere que caminemos. Y la palabra de Dios instruye, nos forma para vivir correctamente. Entonces, ¿qué es? ¿Qué nos da la palabra de Dios? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Mi hermano, la palabra de Dios no solo consuela, también confronta. No solo anima, también ordena. Si la palabra de Dios no me corrige, no me puede dirigir. En estos días hemos estado viendo en unos compañeritos de mis hijos que están pasando por un tema familiar y entonces están cambiando su forma de ser. Eran niños bien bonitos, bien lindos y ahorita todavía no han entrado a la adolescencia, pero están pasando por momentos ellos personales complicados. ¿Y qué es lo que pasa? Se están empezando a desviar. Pero ahora tienen una maestra que es bien estricta y al final es interesante. Y los está empezando a corregir o los está tratando de regresar a pura vara, pero obviamente no les pega, pues, pero me refiero a corrección, manda notas, los castiga, les deja tareas. Y ayer estábamos en una actividad y dicen los papás, ya no me gustó que la maestra esté diciendo eso. La única forma de corregir a alguien es así. Si no se pone una tablilla en el pie cuando te lastimas, así como le pasó a Mary, no te pones una tablilla, el hueso no va a regresar, se va a quedar torcido, ¿verdad? Les cuento que hoy Pau y Esteban no están porque Esteban se lastimó el pie ayer y hoy le amaneció el dedo hinchado y parece que sí se lo quebró. Así estaba, parece que sí se lo quebró. Entonces pareciera que lo que le van a poner es algo para que no se le quede torcido, ¿verdad? Tenía el pie así, se le estaba poniendo más hinchado y necesita uno corrección. ¿Cómo te corrige Dios? ¿De qué manera te corrige Dios? Con la palabra. Ahora, yo me recuerdo cuando era pequeño, cuando yo hacía algo malo, yo lo menos que quería era asomarme con mi papá. Yo lo que hacía es que me recuerdo que una vez hice una travesura en el colegio y mi mamá me dijo, mira, cuando venga tu papá, pues te va a corregir. Me dijo otras cosas, pero aquí en el altar voy a decirlas así. Y me recuerdo que sufrí toda la tarde que llegara mi papá, y cuando oí el carro de mi papá en la noche, como a las 7 y pico de la noche llega mi papá, y yo me fui a esconder y viendo que no me alcanzara, que no me viera. Obviamente era inevitable, pues, o sea, me iba a encontrar, ¿va? Y me castigó y me regañó y pues no me pegó ni nada por el estilo, pero yo tampoco necesitaba que me pegaran. Para mí un regaño o un castigo era más que suficiente corrección y me recuerdo que yo trataba de evitarlo. Si tú no te expones a la palabra de Dios, si tú no te expones a lo que dice la Biblia, ¿cómo vas a saber si tu camino es correcto o no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo vas a saber si vas bien si no te expones a la palabra de Dios? Ahora que hay Waze, ahora que hay Google Maps, ahora que es re fácil llegar a las direcciones, ¿verdad? Uno pone cualquier cosa y pone ahí, voy a ir a cualquier lado.
Y le aparece la ruta y hasta el menos tráfico y uno llega. ¿Qué hacía uno antes? O si era en la ciudad natal de uno, le decía, mira allá donde está la sastrería no sé qué, ahí cruzas a la derecha y la tercera calle y llegas. A mi abuelita era impresionante para dar direcciones, sí, a la vuelta, que no sé. Y yo todas las calles las miraba iguales. A mí me tenía que decir, mira, hay un McDonald's, mira, ahí hay un pollo campero, ahí cruzás. Pero mi abuelita sabía el nombre, sí, entre tal calle y tal avenida, ahí está. Ahora ya no hace uno así. ¿Cómo vamos a saber cuál es el rumbo que Dios tiene para tu vida si no chequeas el mapa? ¿Cómo vas a saber a dónde llegar si no agarras la palabra de Dios y dices, Señor, ¿qué tienes para mí? La palabra de Dios tiene muchas promesas para nosotros. La palabra de Dios dice que seremos cabeza y no cola, que seremos reyes y sacerdotes. Pero la palabra de Dios también dice que un diácono o un siervo debe ser alguien que no sea dado al mucho vino. Ah, no, por esa parte sí no me gusta, hermano. No, hombre, yo sí quiero que ser rey y sacerdote, pero eso del vino, no, hombre, un vinito de vez en cuando. Sí, pero habla de los borrachos. No, mi hermano, pero eso era antes, ahora es otra historia, ¿verdad? Es el evangelio de la gracia. Ok. Pero al final el Espíritu Santo es el que te guía. Pero tienes que leer el manual. Es como que compraras un celular. Bueno, tal vez el celular es muy fácil ahora, pero compraras algo. Uno de hombres, bueno, yo soy así. Yo compro algo, lo abro y lo intento armar. Cuando no lo puedo terminar de armar, entonces agarro las instrucciones y miro por qué no pude armarlo, ¿eh? Pero siempre intento armarlo a la primera, ¿verdad? Muchas veces así somos. Creemos que en la vida podemos andar, ok, aquí vamos. Y cuando empezamos a tropezarnos, por aquí no era, ¿cómo? ¿Dónde estaba el manual? Y regresa uno al manual. Nuestro manual es la palabra de Dios, mi hermano. Ese es tu manual. Eso es lo que tienes que ver. El fabricante lo hizo para ti. El creador de los cielos y la tierra dejó un manual para que vivieras. ¿Y en el manual qué dice? El manual te dice que quieres ser prosperado. ¿Qué dice si quieres ser prosperado? Sí, busca el reino de Dios y justicia y todas las demás cosas me llaman por añadidura. Pero si tú quieres abrir las ventanas de los cielos, la palabra dice que diezmes. Es que las ventanas están cerradas. Sí, pero la Biblia dice que tienes que diezmar para que las ventanas de los cielos se abran. No, pero es que eso sí no lo creo. Pues ahí está en el manual. Ahí dice, lee. Y mi hermano, yo eso es lo que te quiero invitar el día de hoy. A que leas la palabra de Dios, a que busques, a que la escudriñes y que entiendas y que le digas al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? La pregunta que tenemos que hacer no es lo que la gente dice, sino es lo que Dios dice. Hebreos 4:12. La palabra es viva y es activa. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la iglesia donde nació el pastor, y yo pues estuve mucho tiempo, donde los conocimos fue en Palabra Viva. Y se imaginarán que este era un versículo muy estudiado en la iglesia, ¿verdad? Escuché al pastor Mario Roberto varias veces hablar del tema. Y creo que uno de los temas relevantes que más impacta es eso, entender que la palabra de Dios está viva, que lo que sale de la palabra de Dios está vivo, y que si Dios dice hágase la luz, se hizo por su palabra. Y si Dios dijo haré al hombre a imagen y semejanza, Él dijo
por la palabra de Él fue hecho. Imagínate, los cielos y la tierra se crearon por su palabra. Los científicos dicen que fue un Big Bang y que una gran explosión, y puede ser que Dios haya usado el Big Bang para hacerlo. Después de que lo dijo, Él dijo hágase, y probablemente lo que sucedió es ¡pum!, hubo una explosión, muy probablemente. Pero la explosión no fue espontánea. La explosión fue porque Dios dijo hágase la luz, hágase la luz. Y ese mismo Dios que dijo hágase la luz es el mismo Dios que te dice te amo. Y es el mismo Dios que te dice yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Donde dice que tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahora, ¿qué tanto conoces de la palabra de Dios? Si hiciéramos ahorita un concurso, un esgrima bíblico, yo me acuerdo que cuando era patojo en la iglesia, de joven en la iglesia, al pastor de jóvenes le gustaba jugar esgrimas bíblicos y daba premios. Y nos daba buenos premios. Yo me acuerdo que una vez me gané 200 quetzales de esa época. Que para mí 200 quetzales, como eso iba al cine 2 veces, ¿va? Con novia y todo. Entonces, me alcanzaba para 2 salidas. Y para eso los usé, ¿para qué les voy a mentir? Para eso usé los... Y salió con un esgrima bíblico y gané. Ustedes saben que la gente que tira flechas usa una aljaba. La aljaba es donde guardan las flechas, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes una circunstancia, cuando estás enfrentando algo, tu aljaba es qué tanto sabes de la palabra de Dios. Vienes, agarras y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ¡fua! La palabra de Dios dice que su vara y su cayado me infundirán aliento. La palabra de Dios dice que si pongo las manos sobre los enfermos seré sano. Pero ¿qué pasa si no has leído la palabra de Dios? Cuando te enfrentas a la circunstancia vas a estar vas a hacer nada más. ¿Qué vas a hacer? Si no tienes herramientas, si no tienes arma. La palabra de Dios es viva, mi hermano. Lo que dice la palabra de Dios lo puedes vivir, lo puedes sentir. No es un libro hecho porque sí. Es un manual de Dios de parte de hacia nosotros. Pero tú tienes que saberlo usar. Tú tienes que saber dónde buscar. Si alguien te dice, como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Así dice uno, sí, ayúdate porque eso no está en la palabra de Dios, mi hermano. O sea, le cuento que no está en la palabra de Dios por si lo cree. No está en la palabra de Dios. Pero si esa es tu flecha, no, pues no es viva. Es una bonita frase, pegajosa, ayúdate que yo te ayudaré. Pero esa palabra no es viva porque no viene de la boca de Dios. Las palabras que vienen de la boca de Dios son las que están vivas, ¿verdad? Y dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Nosotros todos usamos cuchillos para cortar la carne para la cocina. Y los cuchillos tienen un lado con filo y el otro lado sin filo, ¿verdad? Esos son cuchillos de un lado. La espada dice que es de doble filo, que tiene filo de un lado y tiene filo del otro. ¿Qué quiere decir? Que si va para allá corta, y que si va de regreso corta, y que si se mete corta, y que si se regresa corta, ¿verdad? Eso quiere decir espada de doble filo, que no importa cómo te agarre, te va a cortar, ¿verdad? Yo creo que eso es más fácil de imaginárselo. Espada de doble filo, sí, quiere decir que no importa el sentido en el que vaya, la palabra de Dios corta y penetra hasta el alma y al espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué quiere decir con la coyuntura y los tuétanos? ¿Sabe cuáles son los tuétanos? Usted va a un lugar de carne asada y le vendan a uno los tuétanos, son bien ricos, así, me encantan los tuétanos. Es el centro del hueso. A mí todo lo que sea comida me encanta, mi hermano, o sea, y más si los tuétanos los hacen así como que asaditos,
buenos los tuétanos. Pero dice que la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos, hasta dentro del hueso. No hay lugar donde la palabra de Dios no pueda llegar. No hay lugar donde la palabra de Dios no penetre. Y por lo tanto, produce transformación. La palabra produce transformación. La palabra llega al corazón, llega a las intenciones, llega a las motivaciones. Y la palabra de Dios no solo cambia conductas, cambia corazones. Eso es la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? La palabra de Dios es como un espejo. Es como cuando tú te miras en un espejo, sería el ejemplo. Cuando tú te ves en un espejo, pues ahora ya voy entendiendo. Cuando yo me miro en un espejo, ya veo a otra persona que miraba hace unos años, ¿verdad? Y uno ve el espejo y dice: ¡ah! Ese montón de arrugas y ese montón de canas, y eso no estaba, pues. Yo todavía me acuerdo cuando no tenía ni arrugas y veo fotos de hace unos años y digo: ¡a la madre! Estos últimos años se han estado duros, ¿verdad? Pero así es. Pero no va a agarrar el espejo y lo va a romper, ¿verdad? Y con eso yo ya no me voy a ver arrugado. No, el espejo solo está reflejando lo que yo soy, ¿verdad? Aunque rompa el espejo, las arrugas ahí están. Para las arrugas hay que hacer otra cosa que el otro, pero ya, las arrugas son arrugas. ¿Qué va a hacer uno? Como les he contado, mi papá dice que la juventud es un defecto que se quita con los años. Entonces, con el tiempo uno va perfeccionándose, diría mi papá. La palabra de Dios solo nos muestra cómo estamos. La palabra de Dios refleja lo que somos. Por eso es lumbrera, por eso es luz, porque nos muestra cómo estamos. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo está nuestra cara? Como les decía, ¿está arrugada? ¿No está arrugada? No porque yo rompa el espejo voy a dejar de estar arrugado. No porque yo haga un lado la palabra de Dios y la quite, yo me voy a corregir. Si no me gusta, yo no tengo que romper el espejo. Si no me gusta verme la panza, lo que tengo que hacer es ponerme a dieta, no pelearme con el espejo. Yo lo que hago es no verme. Sí, pero eso no quiere decir que los demás no me vean así, pues por lo menos yo no me miro, digo, así, una frase que yo digo: la vergüenza es del que mira. Entonces me clavo. Pero esa no es la actitud si uno quiere cambiar. Esa no es la actitud. La actitud es: ok, la palabra de Dios me muestra cómo estoy. Híjoles, sí necesito un cambio. No nos peleemos con el espejo. No nos peleemos con la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Y por eso el pastor decía: es uno de los fundamentos que debemos de tener. Es uno de los fundamentos, la palabra de Dios, mi hermano. Como cristiano, como hijo de Dios, te tienes que saber la palabra de memoria. De memoria. Y por supuesto no es para repetirla como decía Jesús, la repites como vanas repeticiones. No, es para que la vivamos. Pero tienes que saberla, tienes que conocerla. Yo, como les decía el otro día, yo hubiera sido muy mal abogado. Me gusta dar casaca, pero hubiera sido muy mal abogado. ¿Por qué? Porque eso es leerme la ley, aprenderme que el artículo, que la no sé qué dice, que para mí hubiera sido, es una tortura. Es una tortura. Yo no estoy seteado para eso. Yo, como les decía, yo soy de la línea, mi forma de pensamiento es la lógica y la acción, no la memoria y eso. Pero como abogado tienes que tener esa habilidad de poder sacar, cuando estás tuve la oportunidad de estar en una audiencia recientemente y sacan los artículos y aquí dice y tiene que ser y tiene que conocerse la ley para ser un buen abogado. ¿Te conoces la palabra de Dios? ¿Conoces lo que la palabra de Dios dice de ti? ¿Conoces lo que la palabra de Dios dice de tu situación?
Si no la conoces, es momento de que lo hagas. La palabra revela qué hay dentro de nosotros. Si hay orgullo, si hay falta de perdón, si hay doble vida. La palabra no hiere para destruir. La palabra hiere para sanar. La palabra no hiere para destruir. Esas son de las tuiteables. La palabra hiere para sanar. ¿Cuántas veces? Yo me recuerdo que de pequeño mi hermano era muy inquieto. Y un día estábamos veíamos en Retaluleu. Era un sábado bien temprano, domingo bien temprano, no me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba haciendo tareas. Mis papás estaban dormidos y mi hermano se va saltando. Yo estaba haciendo tareas en la cocina y atrás pasa mi hermano saltando. Y la persona que nos ayudaba en la casa iba con una olla de agua hirviendo en las manos. Y viene mi hermano, salta debajo de la olla y le avienta la olla encima. Ay, se quemó todo el pecho y la mano, quemaduras de 3er grado creo que fue. Y yo me recuerdo que mi hermano, cuando le cayó, se empezó a hacer así, porque le ardía mucho y le salió la carne viva. Ya, y se lo llevaron al doctor. Nosotros llevamos poco tiempo a vivir en Reu, no conocíamos, y mis papás consiguieron un doctor. Yo no entré obviamente a esas curaciones, pero mi papá me contaba cómo el doctor le quitaba la piel, que estaba así achichorronada, así como colochos, para quitarle. Mi hermano pasó un montón de tiempo con cremas y todo, y gracias a Dios, pues hoy está bien. Uno lo ve ya sin camisa y ni la mancha se le mira. Pasó muchos años viéndosele la mancha, pero ya 40 años de eso, ahorita ya no se le ve nada, pues. Así es la palabra de Dios. Quita esa piel, perdón que sea tan explícito, pero yo creo que ahí no se te olvida. Te quita esa piel muerta, esa piel que no sirve, ese orgullo que no te sirve, esa falta de perdón que no te está añadiendo nada a tu vida, solo amargura. Te la quita la palabra de Dios. Yo en estos días, les conté hace un tiempo, pasé unos días complejos. Tuvimos una situación familiar y fue unos días complejos, pero fue impresionante, mi hermano. No faltaba el día que alguien me llamara, me mandara un mensaje o me dijera y me diera una palabra de ánimo y una palabra de parte de Dios. Mi hermano, no faltó el día. Fue increíble. Alguien me llamó y me dijo: mira, solo Dios me dijo esto. Puchica, yo así, que Él ni sabe lo que yo estoy viviendo. Y a la gran, mi hermano, la palabra de Dios es ungüento. La palabra de Dios consuela. La palabra de Dios da vida. Pero si uno no está expuesto, ¿de qué te sirve que tu celular tenga internet si no lo sabes usar? ¿De qué te sirve que tu celular? Es que ahora el celular hace de todo, ¿ves? O sea, ¿qué no puede hacer uno en el celular? Uno trabaja, tiene reuniones, se divierte, juega, hasta llama uno por teléfono. Todo lo hace uno con el celular. Pero si no lo sabes usar, de nada te sirve. Mejor compra un frijolito si todo no lo sabes usar. Si es lo que es llamar. Pues imagínate, la palabra de Dios es el celular de última generación con inteligencia artificial. Apréndelo a usar. Úsalo bien. Yo creo que es importante este tema, el saber lo que la palabra de Dios dice que somos. Justamente en estos días estaba viendo una predicación de Harold y él tenía siempre una frase al inicio de sus prédicas que el pastor también la decía muchas veces: yo soy lo que la palabra dice que soy, yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo y puedo hacer todo lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer, ¿verdad? Una declaración poderosa. Y él cada vez que empezaba una prédica empezaba con eso, y el pastor un tiempo también empezaba sus prédicas de esa manera. ¿Qué es lo que pasa?
Hay que recordarle uno a su alma, hay que recordarse uno qué es lo que uno tiene y qué es lo que uno puede utilizar, ¿verdad? Está alegre la escuela de niños, mire, ese es mi hijo, ese grito lo conozco, ese es mi hijo. Pero yo creo, ¿por qué tiene poder la palabra de Dios? Porque fue inspirada por Dios. Y hay un caso, vamos a leer Mateo 8, versículo 8 y 9. Dice, Mateo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va. Y al otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Se recuerdan de este pasaje, verdad? El centurión se acerca y le dice, solo di la palabra. Le dice a Jesús, solo di la palabra. ¿Por qué el centurión sabía que si solo Jesús decía la palabra iba a sanarse su criado, su siervo? ¿Por qué? Porque aquí dice en el 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, ¿verdad? Y si digo este, ve y va. Y si digo ven, viene. Y si, va. ¿Verdad? El estar bajo la autoridad, uno sabe que si uno está bajo la autoridad de parte de Dios, uno puede hablar la palabra de Dios y va a ser hecha. Si uno está bajo la autoridad de Dios, si uno está bajo la cobertura. Pero es que yo ya intenté, pero no sucede nada. ¿Qué tan pegado estás a Dios? ¿Qué tan bajo la cobertura? ¿Qué tanto bajo autoridad estás? Porque a veces si uno está fuera de la autoridad y uno está lejos, no pasa nada. A mí me pasa en el trabajo. A mí me toca respaldar cosas que mi gente dice que debíamos hacer. Igual mi jefe respalda cosas que yo ofrezco. Como les he contado, yo trabajo ahora en ventas y entonces uno para vender es fantástico. Ofrece el cielo y la tierra, usted no se preocupe, le voy a hacer y se lo va a pintar de azul y de amarillo. Y después lo que toca es honrar lo que uno dice. Y me ha tocado honrar cosas que mi gente ha ofrecido y a mi jefe le ha tocado honrar cosas que yo he ofrecido. ¿Pero por qué? Porque yo estoy bajo autoridad. Y yo sé que tengo el respaldo de mi jefe, porque si yo ofrezco algo tampoco voy a ofrecer tonteras. Bueno, eso creo yo, pero intento no ofrecer tonteras. Pero hay alguien que me respalda. Si tú tienes el respaldo de Dios, tú puedes acercarse con el demonio y decirle, fuera en el nombre de Jesús. Eso era para los que estaban durmiendo, ¿no? Fuera en el nombre de Jesús. Y se va a ir. Pero si no puede pasar, ¿qué se me hizo el versículo? Hechos 19, 15, 16. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre a quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El endemoniado les dio una golpiza, mi hermano, que los dejó desnudos. ¿Por qué? Porque él fue bajo la autoridad. Él no estaba bajo autoridad. Él intentó pelear sin autoridad. La palabra de Dios no es mágica, mi hermano. Y eso quiero decir con esto. La palabra de Dios no va a funcionar mágicamente. Existen principios para los cuales, ¿verdad? Moraré bajo la sombra del Omnipotente, ¿va? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie a resbaladero. Se me olvidó el resto del versículo ahorita. Pero
Si tú estás bajo la sombra del Omnipotente, lo puedes decir. Pero si no estás bajo la sombra del Omnipotente, como que no, ¿verdad? Ya voy a terminar, mis hermanos, no se preocupen, ya voy a terminar. Pero yo creo que estos versículos yo los quise traer precisamente por eso, porque uno es importante que tenga la claridad de bajo qué autoridad está. Uno tenga la claridad de qué es y quién es el que lo respalda a uno. Porque si yo voy a decir fuera en el nombre de Jesús, es porque sé que Jesús está conmigo. Pero si no me dices, ¿tú quién sos? Te conozco. A Jesús conozco. A Pablo conozco, pero a vos no te conozco. Así que, pangón. ¿Ah? ¿Quién eres? La palabra de Dios es el fundamento, mi hermano. La palabra de Dios es el fundamento en el cual tenemos que usar para llevar una vida cristiana, para llevar una vida como un verdadero discípulo. Si uno sabe lo que dice la palabra de Dios, uno puede vivirlo. Pero si uno no sabe y no se mete en la palabra de Dios, y por eso lo que enseñamos en esta iglesia, mi hermano, es la palabra de Dios. Si no te estamos dando palabra, te estamos dando cuentos. Si no te dan la palabra, son cuentos. La palabra es la base, mi hermano. La palabra es lo importante. En 2 Timoteo 3:17 dice: a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. La palabra forma discípulos, mi hermano. La palabra de Dios forma discípulos. ¿Cuál es nuestra misión? Y pues ya sé discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? A través de la palabra de Dios. Si tenemos la comisión de hacer discípulos, aprendamos la palabra de Dios, mi hermano. No vamos a ser discípulos de otra manera. O lo que vamos a hacer son discípulos nuestros, no de Jesús. Es que Luis dice que ayúdate que yo te ayudaré, entonces por eso Luis dice: Dios aprieta pero no ahorca. Y lo peor es que la gente lo repite en serio, y cree que es en serio, porque no está apegado a la palabra de Dios. Si vamos a ser discípulos, vamos a hacerlos conforme a la palabra de Dios, que se parezcan a Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender de Jesús, mi hermano. ¿Y cómo vas a aprender? A la luz de su palabra. Eso es lo que yo te quiero dejar hoy, mi hermano. Hay muchísimos temas de esto y es súper apasionante, pero yo esto te quiero dejar hoy. Busca la palabra de Dios, busca que es viva, busca que es eficaz. Usa la palabra de Dios, úsala. Ora. Otra vez, no es mágico. Tienes que estar bajo autoridad. Tienes que buscar de que el que te está respaldando sea Dios. Si no te van a decir: no te conozco. Y qué penqueada. La palabra de Dios forma discípulos maduros, no cristianos dependientes, sino creyentes sólidos. Y la autoridad espiritual nace de la obediencia. Aquí no es del volumen del micrófono y el que grita más, es la sujeción a su palabra. La palabra no solo nos salva, sino nos capacita para poder impactar al mundo. Y al final dice que es más cortante que toda espada de dos filos, pero no es para matarte, sino para quitar lo que está mal, lo que te decía. Dios no corta para avergonzar, corta para restaurar. Para eso utiliza la palabra de Dios, para restaurarte, para limpiarte. Yo ya termino con esto, mi hermano.
La iglesia no necesita más opiniones, no necesita tendencias, no necesita un cheerleader que dé motivación. Lo que necesitamos es volver a la palabra como autoridad. Cuando alguien te diga algo, ponlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Mi hermano, ahora es tan fácil en los celulares buscar. Yo pongo frases. Yo me acuerdo que la Biblia dice algo así, y solo pongo frases. Ahora con la inteligencia artificial lo lleva uno al versículo que uno quiso parafrasear. Búscalo. Si no lo encuentras es porque te lo estás inventando, ¿ves? Usa la palabra como fundamento de tu vida. Usa la palabra como gobierno. Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La autoridad es la palabra de Dios, mi hermano. Imagínate, yo con esto termino, un barco sin ancla. Probablemente tuve la oportunidad de ir con mi familia a un viaje de un crucero y le hacen uno todo su ejercicio de ponerse el chaleco de seguridad, y aquí están las balsas. Y me acuerdo que pasamos a un lugar y me dice uno de mis hijos: a la gran, de ese tamaño es el ancla. Y ocupa un montón de espacio, pues. Y eso que ahora ya los diseñan bien y ya tampoco es que. Pero ¿qué pasa con un barco sin ancla? No se detiene, anda a la deriva. La palabra de Dios es así, es tu ancla para detenerte. Porque si no vas a andar y te van a venir a decir que las tendencias de ahora son las correctas. Sí. Y que el evangelio de la prosperidad, sí. Y que el evangelio de la gracia, sí. Yo no estoy hablando nada en contra de eso, mi hermano. Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere salvar, Dios nos perdona. Sí, así es. Pero hay que entenderlo y no usar, como les he dicho, el texto fuera de contexto para crear un pretexto. No, tenemos que entenderlo. La palabra es nuestra ancla en la crisis, en la tentación, en la confusión. Si la palabra no es tu ancla, cualquier viento te va a mover, mi hermano. Y quiero pedirte que te pongas en pie. Yo ya terminé con esto. Y quiero pedirte que medites un momento. Y antes de terminar la transmisión, quiero pedirle a todos que mediten un momento. ¿Quién está siendo el fundamento para su vida? ¿Quién está siendo el fundamento para tu vida? ¿Quién es tu fundamento? ¿En quién estás confiando para hacer lo que haces? ¿En tus fuerzas? ¿En tu pareja? ¿En tu trabajo? ¿En tus conectes? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? ¿En quién confías? ¿Confías en el dinero que tienes en el banco? ¿Confías en las propiedades que tienes? ¿Confías en tu familia? ¿En qué estás confiando? Yo quiero dejarte esa reflexión para que lo pienses, que lo medites y le digas al Señor: Señor, quiero confiar en ti. Quiero que tú seas mi fundamento. Quiero aprender de ti. Así que lo que nos están viendo en las redes, esperamos que la palabra de Dios sea viva y eficaz en tu vida y que sea más cortante que toda espada de dos filos. Te esperamos el miércoles y el próximo domingo. Que Dios te bendiga.